La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 22 y verso 23. Vamos a ver entonces, hermanos, que hemos estado hablando de la justificación de muchos religiosos, y Pablo, hermanos, llega a una conclusión, y sabemos, hermanos, que es por las Escrituras. Dice aquí, hermanos, en el verso 22 y el verso 23, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermanos. Verso 23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque llegamos a estos versículos donde pareciera, hermanos, que nadie lleva ninguna ventaja. Todos empezamos de la misma línea. Que nadie ha venido a Cristo porque realmente siente, hermanos, que él merecía o ella merecía ser un hijo de Dios. Nadie de los que estamos aquí puede decir que él merecía o ella merecía ser llamado hijo de Dios. Ninguno de los que estamos aquí. Entonces el verso 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermanos, o sea, no hay diferencia. El problema de nosotros, hermanos, es que usted le pregunta a alguna persona, ¿usted cree en Jesús? Y ellos dicen, sí creo. Ese es el problema para muchas personas, porque el creer para muchas personas es creer como que existe el cucuy. Muchos creen que existe el cucuy. Muchos creen que existe la ciguanaba, muchos creen que existe el cipitillo, muchos creen que existe la llorona, muchos creen que existen todas esas cosas, ¿verdad? Y muchos creen que Jesús existe. Creer en Jesús, hermanos, no es como creen muchas cosas. Creer, hermanos, es poner nuestra fe, confianza en Cristo Jesús. La fe ha sido la única manera para que el hombre se pueda salvar. Y no es creer, hermanos, como muchos pensamos. Usted tal vez le ha preguntado, ¿usted cree en Jesús? No, sí, yo creo. Usted le pregunta a una prostituta, ¿usted cree en Jesús? Y ella dice que sí. Usted le pregunta a un malcriado, hermano de la calle, esos que hablan, hermanos, que tienen la boca de excusado, ellos dicen que creen en Jesús. A cualquiera que usted le pregunte, ellos dicen, yo creo en Jesús. Y muchos dicen, no, si Jesús existe. Muchos más en Semana Santa se acuerdan de Jesús, hermanos, se ponen a llorar con las películas de la Pasión de Cristo y se ponen melancólicos, hermanos, ¡ay, pobrecito, cómo lo golpearon! Pero no entendemos el plan, hermanos. Verso 22 nos hace empezar, hermanos, en la meta cero. Verso 23 nos condena a todos. Por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Oiga, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? ¿Cómo está el hombre sin Cristo? ¿Qué quiere decir destituido? Que no tiene, hermanos, ni una pringuita, ningún terroncito, nada de oportunidad de entrar a la gloria de Dios. Porque esto es por fe. ¿Qué quiere decir por fe? Es creer en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hoy en día, hermanos, miramos gente que se justifica, gente que se siente mucho más espiritual que otras personas, pero en realidad, hermanos, nadie está aquí por bueno. Todos estamos aquí, hermanos, porque estábamos, hermanos, enemigos de Dios. No teníamos a Dios en cuenta nosotros. No teníamos temor de Dios. Y estamos llegando, hermanos, a una sociedad, a una cultura, a una era donde los niños no saben ni quién es Dios, mucho menos le van a tener temor a Dios.
porque no saben ni quién es Dios. Hay niños que les preguntan a sus papás, ¿y cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y los papás no saben ni explicarle, mira, aquí tengo un cuadrito, así es Dios. Ah, ok, así es Dios, barbudo y como lo pintan, ese es Dios. No tenemos la capacidad a veces de explicarle a nuestros hijos quién es Dios, porque ni nosotros conocemos a Dios. No hemos entendido quién es Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted no puede hablar de algo que usted no conoce. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos, no teníamos participación en la gloria de Dios. Por medio de la fe, entonces, hermanos, ha sido siempre el único camino de la salvación. Capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos, habla de todos los héroes de la fe. Y todos ellos fueron salvos, ¿por qué? Porque le creyeron a Dios. La fe ha sido, hermanos, la base de la salvación antes de la ley, en la ley y después de la ley. Ningún hombre se ha salvado, hermanos, por las obras que hace. Abraham fue salvo, hermanos, antes de la ley. David fue salvo, hermanos, en la ley por la fe. Porque él merecía la muerte, ¿sí o no? Por la ley tenía aplicación, hermanos, a que este hombre tenía que morir. Entonces la fe ha sido siempre, hermanos, la solución, la resolución, la salvación para el hombre. No ha habido otro camino. Por supuesto, hermanos, que hay fe, que la gente cree, hermanos, que anda en una fe genuina delante de Dios, pero hay una fe falsa. ¿Cuál es aquella fe falsa? Aquella fe, hermanos, donde nos sentimos seguros en lo que hacemos. Nos sentimos seguros en nuestras experiencias. Aquel cristiano, hermanos, que llora y que se emociona cuando hay un canto espiritual, hermanos, y dice, no, si yo tengo fe. Pero tal vez lo que tiene son emociones en su corazón. La fe no es una emoción. La fe es una decisión de creer en Jesucristo. Ahora usted no me va a decir, entonces yo no puedo llorar. No, sí, hermano, claro que sí. Pero no creamos, hermano, que porque una persona lagrimea, esa persona está llena de fe. Hay hermanos que lloran por tantas cosas que han hecho y la conciencia los mata en la iglesia, hermanos, y por eso están llorando y llorando. Y en la iglesia según están llorando. Venga aquí a Juan, capítulo 8, verso 31, hermano. Vamos a ver la verdadera fe, que es Juan 8:31. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, en aquellos que han creído en Él, hermanos, tienen que creerle a su palabra. Que todo lo que Jesús dijo es la palabra de Dios. Hay gente que tiene fe en Jesús, pero hay ciertas cosas, hermanos, en la Biblia que no les aplica a ellos. Dicen, eso como que no me aplica a mí. Hermanos, hay tantas cosas que Jesús habló que cuando son promesas y bendiciones son mías. Pero cuando son cosas, hermanos, que me comprometen, son de alguien más, son del hermano que está a mi lado, pero no son para mí. Dice que el que oye su palabra y permanece en él, hermanos, gracias, hermanos, ese es un verdadero seguidor de Jesús. Es un hombre que conoce a Cristo, aleluya. Vamos a ir aquí a Romanos 6:17, por favor. Vamos a ver la fe, hermanos, la fe salvadora comienza cuando voluntariamente, hermanos, decide creerle a Cristo. Vamos a ver ahí Romanos 6:17. Amén. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mira, hermanos, usted y yo, nuestra fe nos lleva a obedecer la doctrina, a obedecer la palabra de Dios. A veces obedecemos, como le digo, lo que nosotros creemos que es bíblico, y a veces excluimos cosas de la Biblia
como cosas muy pequeñas a veces, hermanos, que decimos, no, está bien, eso, no hay ningún problema. Si realmente le creemos a Cristo, creemos que toda la palabra es palabra de Dios. La fe no es, hermano, de tener buenas intenciones. Hay personas que tienen buenas intenciones de seguir a Cristo, pero nunca hacen nada en su vida, porque nunca determinan su decisión, hermanos, de seguir a Cristo. De repente se sienten incómodos en su casa, hermanos, dicen, ay, hay iglesia, voy a ir a la iglesia. Pero el que tiene a Cristo, hermanos, ¿sabe qué días tienen servicios en su iglesia? ¿Sabe usted que aquí hay lunes, los hermanos que se reúnen otros días, domingo, pero usted sabe que hay lunes, hermano? Mire, se comprometen que baby shower. Se comprometen, hermanos, que ir a ciertas cosas. ¿Usted cree que esa gente ama a Dios? De veramente. Ay, hermano, es que es mi amiga. Es mi amiga. Y yo no le puedo quedar mal. Wow. Entonces hay que quedarle mal a alguien. Hay que quedarle mal a Dios o a su amiga. Ay, no, hermano, es que no hay que ser tan radical. Si amamos a Jesús, Dios es el en primer lugar. Y le que vamos a creer, hermanos, Jesús fue tan drástico y dijo que el que no dejare madre, hijo, por mí, no es digno de mí. Hermano, ¿qué es lo más importante que puede existir para el ser humano? Una mamá, un papá, sus hijos, es lo más importante, hermanos, en un núcleo familiar. Y Jesús puso, hermanos, la familia, que no puede ser un estorbo, mucho menos una amiga, un amigo. Es que, hermano, yo no le puedo quedar mal. Ha sido tan bueno esa gente conmigo. ¿Y Dios? ¿Más bueno que Dios, hermanos? Bueno, por si al caso hay alguno que haya hecho eso, ¿va? Aquí no hay. Romanos 10:17, hermanos, las personas llegan al conocimiento de la fe, hermanos, por conocer entonces la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, siempre ha sido la fe, pero la fe es algo que nosotros tenemos que alimentarla. Hay gente que tiene una fe muy débil. El crecimiento de nuestra fe es al escuchar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios. Hermano, ¿qué oye usted cuando anda en la radio? Oye predicaciones, oye alabanza. ¿Qué oye? Oye Piolín todavía usted, hermano. ¿Qué oye cuando usted anda ahí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, usted se anda sustentando, usted se anda llenando, hermanos. Hay hermanos que, mire, hermano, hay hermano Juan, hermano, anda las predicaciones de aquí, hermanos, yo no sé cuántas veces las anda escuchando. Algunos hermanos se les ha regalado CD y aquí los encuentro tirados. Muchos CDs. ¿Por qué Juancho decidió ya no darle CD a la gente? Porque las dejaban tirados. ¿Sí o no, Juancho? Los encontraban, andaban limpiando, hermanos, y tirados. O sea, ¿qué importancia le dan a eso? Pero hay hermanos que sí, hermanos. Parecen discos rayados, ahí andan la predicación y la andan, hermanos, y se andan gozando. O sea, hermanos, ese es un entretenimiento. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, la fe entonces, hermanos, nuestra fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. Primera de Juan, hermanos, 3:4. Vamos a ver entonces, hermanos, que nosotros estábamos destituidos, no teníamos parte. Por cuanto todos pecaron, hermanos, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:4. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Wow. ¿Cuál es el pecado? Infracción. Pecado, hermanos, quiere decir desobediencia, infracción. Cuando usted hace una infracción, cuando va manejando, aunque usted le diga al policía, I'm sorry, ¿qué hace el policía? Le da el ticket, ¿verdad? Fíjese que una vez venían unos familiares míos de Los Ángeles, murió mi abuelita, hermano, y venían lo que daba el carro, y los paró el policía. ¿Para dónde van? A los dos carros que venían. ¿Dónde? Que vamos por un entierro.
No, pues les dijo, váyanse más despacio porque van a haber más entierros si ustedes van más rápidos. Hermanos, ellos le explicaron y él les dijo, lo siento mucho, pero aquí está el ticket para que se fueran más despacios. La infracción es por algo que nosotros cometimos. ¿Y qué? La desobediencia. Hemos desobedecido a Dios. El hombre, hermanos, desobedece a Dios en cada momento, desobedeciendo, hermanos, la palabra en cada momento, en cada instante, y todos nosotros lo hemos hecho, ¿sí o no? Todos nosotros obedecemos una parte, hermanos, y de repente otra parte no la obedecemos. Mire lo que dice Romanos 11:32. Todos eran hermanos desobedientes. Mire Romanos 11:32. Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, hermanos, todos estábamos en desobediencia. Y si estamos en la salvación es porque estamos en la misericordia de Dios, no porque usted se merezca, hermano, un aplauso por haber venido a Cristo. No, hermanos, nosotros estábamos en desobediencia, hermanos, no merecíamos más que el juicio de Dios, hermanos, porque no cumplíamos nada de los requisitos. Y aquí en el verso 22, hermano, nos dice que por la fe, hermano, no teníamos fe, no sabíamos ni qué era eso, hermanos. Usted le pregunta a la gente qué es fe afuera, no saben. Ellos dicen que tienen fe, pero tienen fe en un árbol, tienen fe, hermano. ¿Sabe qué? Otros dicen, yo tengo fe en mí mismo. ¿Qué es eso? Yo tengo fe en mi vecino. Hermano, tenemos fe en Dios y fe es depositar confianza, hermanos. Gloria a Dios. Romanos 3:24, entonces, hermanos. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermanos, más adelante algunas explicación, pero primero quisiera saber, hermanos, ¿qué es para usted redención? Dice que, mire, verso 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto pagó usted para ser justificado? Nada. Gratuitamente por su gracia. ¿La gracia de quién? De Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es entonces redención para usted? ¿Qué dijo, hermano? Pagar, ¿va? Pagar. ¿Cuántos han ido a empeñar algo, hermano, alguna vez? Empeñan en 100 y lo sacan 200. ¿Verdad? Mire, hermano, vamos a ver aquí una pequeña explicación de lo que es redención. Mire, la palabra redimir significa comprar. Comprar algo que era de Dios. ¿Cuántos han oído la historia de Oseas? Dios le dice, cásate con una prostituta, hermanos, y la mujer, hermanos, le pone los cuernos a cada rato y le dice, Oseas, estoy embarazada de otro hijo, y no era de él, de otro hombre, no era de Oseas. Hermanos, y la mujer un día le aburría a Oseas, hermanos, y le dejó una nota en la casa y le dijo, ¿sabes qué? Ya me aburriste, ya me voy de la casa. Se fue, capítulo 2, 3 de Oseas, usted lea la historia, de hombre en hombre buscando satisfacción en su vida. Llegó un día, hermanos, donde Oseas llegó donde el marido que tenía la mujer a darle dinero para que atendiera bien a su mujer. Mire la misericordia de Dios a través de Oseas. Pero un día este otro marido que tenía esta mujer, hermano, se aburrió y la vendió como esclava. Pero Oseas amaba a esta mujer, hermanos. Y cuando empezó la subasta, dijo, ¿cuánto dan? 5 por esta mujer. Oseas ofreció 6. Alguien ofreció 7, Oseas ofreció 8. Y al final, hermanos, Oseas dio
dio la cantidad y todavía una ofrenda, hermanos, y se llevó a su mujer. Eso es misericordia, hermano. Aquella mujer había portado sumamente mal con Oseas, hermano. No merecía que Oseas la quisiera. No merecía que Oseas, hermano, tuviera misericordia de esa mujer, hermano. Pero Oseas pagó mucho más del precio que esa mujer valía. Ese es Israel. Ese somos nosotros. Dios, hermano, nos ayuda a nosotros, aun cuando nosotros, hermanos, tenemos problemas. Mire, comprar. El término era, hermanos, usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. O sea, hermanos, se tenía que pagar para libertar un esclavo. La aplicación de este término, hermanos, a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. O sea, que nos redimió tomando nuestra posición, hermanos, para que nosotros no muriéramos como condenados. Cristo murió, hermanos, como un condenado, como un criminal. Murió, hermanos, como una persona vil, y es el que teníamos que morir, éramos nosotros. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Este uso metafórico, hermano, de la redención es de la enseñanza. Mira, vamos a ver aquí Gálatas. Véngase Gálatas, por favor, 3:13. ¿Quién tiene Gálatas? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pausa. ¿Qué se hizo Cristo? ¿Qué se hizo Cristo? Lo dicen con miedo, hermano. Se hizo maldito por usted y por mí. ¿Quiénes eran los malditos? Nosotros. Pero Él tomó la maldición de nosotros, se hizo maldito por nosotros para quitar nuestra maldición, hermanos. ¿Sigue, hermano? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y cómo murió Cristo? En un madero. Entonces murió como alguien, hermanos, insignificante, algo cruel, algo vil, algo que no valía la pena, pago de muerte, es lo que murió Cristo. Gálatas 4:5, por favor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ahora qué somos? Hijos. Somos hijos porque nos redimió, hermanos, ahora nos hizo hijos. La palabra rescate está relacionada, hermanos, con el concepto cristiano de la redención. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado. ¿Okay? Vamos a ir a estos versos. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. ¿Okay? Él ofreció su vida, dijo que no mueran ellos, muero yo por ellos. Tomo yo la culpa de ellos. La Escritura dice, hermanos, claramente que la redención solo es posible a través de su sangre. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, verso 28, por favor. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Él? Dar su vida en rescate. ¿Quiénes necesitaban rescate? ¿Qué es un rescate, hermanos? Alguien que está en peligro. Necesita, hermanos, ¿cómo se llama? Vida. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Él, hermanos, en la cruz se dio en rescate por todos nosotros, ¿ok? Véngase aquí a Colosenses capítulo 1, verso 14, por favor. Colosenses 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces dice, en quien tenemos redención, hermanos, por su sangre. O sea, ¿qué fue lo que nos compró? La sangre de Cristo nos compró nosotros. Fuimos redimidos entonces, hermanos, en Cristo. La redención es comprarlo. Antes, hermanos, en la esclavitud, redención era pertenecer ya a Cristo. Podía vender un esclavo y que otro lo comprara.
Unos les iba mejor, hermanos, a veces los maltrataban mal los esclavos, a los esclavos, y venían otros, hermanos, y los vendían, tal vez porque necesitaban dinero, entonces vendían sus esclavos, hermanos, y a veces caían en condiciones buenas, pero ya no era esclavo de aquel que los hacía trabajar difícil o duro, ahora eran esclavos de otros, hermanos, pero seguían perteneciendo y siendo esclavos. Ahora nosotros ya no somos esclavos del mundo, pero seguimos siendo esclavos de Cristo. O sea que si antes le obedecíamos al mundo, ahora tenemos que obedecerle a Cristo. ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces tenemos que obedecerle a Cristo. A veces, hermanos, hablar de la esclavitud es algo que nos cuesta porque nosotros no nos hemos criado en lo que es la esclavitud. No sabemos cómo era la esclavitud. Pero, mira, hermano, un esclavo no tenía derechos a nada. Si le dolía la muela, si le dolían los pies, si le dolía lo que le dolía, tenía que hacer sus tareas. ¿Cuánto valía en el tiempo de Cristo más o menos un esclavo? Valía, un esclavo promedio, hermanos, valía 1,500 denarios. Pero, ¿sabe qué era lo más triste, hermanos, de ir a los mercados de los esclavos? Esto es lo más triste, miren. Los pasaban, hermanos, desnudos a unas tarimas, por supuesto amarrados. ¿Por qué desnudos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué pasaban a los esclavos desnudos? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué dice, hermana? Para ver su condición original. Así que aquellos que se ponían fajas, ahí no podían llevar la faja. Fantástica, ¿va? Aquellos hermanos que usan, hermanos, el cinturón bien apretado para que la figura, no podían. Hermanos, y era una vergüenza. Y los registraban como registraban un caballo, le registraban los dientes, le registraban las manos, las rodillas, hermanos. A ver cómo estaban esta gente. Luego ponían unas placas a veces, hermanos, en sus pechos y decían todas las buenas cualidades. Como, digamos, usted compra un carro, usted tiene ventanas automáticas y tiene todas estas cosas extras. Habían esclavos que tenían cosas extras, sabe leer, sabe cocinar, sabe hacer esto, hermanos. Entonces pagaban más. ¿Quiénes eran los esclavos más baratos? Las mujeres y los niños. Las mujeres, hermanos, eran vendidas para prostitutas, para sirvientas y para otras cosas de amas de casa. Los niños, hermanos, una pareja que tuviera hijos esclavos, se les quitaban los hijos. Después de que amamantaban a los niños 4 o 5 años, el niño era arrebatado de sus manos y venderlos al mercado. Aquel niño, hermanos, costaba poco porque había que todavía criarlo. Y las niñas, hermanos, las criaban a la edad de 12 años en adelante y ya las estaban prostituyendo. Estaban en bordeles, hermanos, y las prostituían, para eso las compraban, o para sirvientas las compraban. Y esa gente nunca miraban a esos niños. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no les gustaba mantener las familias, especialmente los romanos, para que el núcleo familiar, hermano, no creciera y las emociones, hermanos, no crecieran. Por ejemplo, estar viendo que a sus hijos los maltratan, entonces les arrebataban a sus hijos. No en todos los casos, habían casos diferentes que les dejaban a sus hijos, hermanos. Pero a veces nosotros no entendemos la esclavitud porque nunca hemos vivido, nunca hemos ni leído, hermanos. Algunos saben cómo se lograba una libertad de la esclavitud. Habían varias formas. Alguna era podernosla comprar. Otras eran, hermanos, que el dueño, cuando ya se fuera a morir, hermanos, dejara un testamento de que al morirse él quedaban libres los esclavos. Otros eran, hermanos, de que en el Coliseo, que pusieran tremendas luchas y el trofeo que le daban ahora, hermanos, le dan un trofeo que levantan, ¿verdad? No, el trofeo ahí era, hermanos, que eran libres. Podían darle libertad, pero eso sí, tenían que dar una señal de que han sido esclavos. O sea que la señal nunca se les quitaba, hermanos, de que habían sido esclavos.
Entonces, la esclavitud, hermano, es algo que esta gente seguía siendo esclava, aunque fuera libre, tenía una señal. Pero nosotros, hermanos, que hemos venido a Cristo, Cristo pagó completamente, hermanos, y ya no somos esclavos de Satanás, ni esclavos del mundo, hermanos, sino ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Y si vivimos en la condición de la obediencia del mundo, es porque nosotros queremos seguir siendo pecadores. Cristo ya nos liberó. Vamos aquí, 1 Corintios 6:20, por favor. Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven? ¿De quién se dice? De Dios. Mire, hermano, la justificación es la declaración de Dios. Dios te declara justo. Hermano, que Dios te declare justo por algún beneficio que tú hayas hecho. No, tú no has hecho nada. Yo no he hecho nada para que Dios me declare justo. Hermano, que digan el justo hermano Arturo. ¿Cómo miró Dios a Lot? Justo. ¿Era justo Lot? No, pero Dios lo miraba justo. ¿Sabe, hermano, cómo mira Dios a sus hijos? Como aquella mamá y aquel papá que su hijo está tan feíto, pero la mamá lo ve tan bonito, hermanos. Vea que está chulo, mi hijo. Sí, le dice uno, va, porque no se va a enojar la hermana, va. ¿Qué mamá ha visto feo a su hijo? Ninguno. Ninguna mamá ha visto feo a sus hijos. Dios no ve feo a ninguno de sus hijos. Dios ve justificado a sus hijos, hermanos. Por eso cuando veo a las mamás que dicen, va que está bonito mi hijo, digo yo, deberían dejar que la demás gente diga, no digan ellos, porque se va a ver mal. Vea que está bonito, dicen, vea que está bonita. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención entonces, hermanos, se refiere al pago, lo que acabamos de ver, siendo redimidos. Apocalipsis 5:9, por favor. Amén. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mi hermano, cantaban ese canto y decían, hermanos, hemos sido redimidos. Hermano, si nosotros entendiéramos el significado, hermanos, de lo que Cristo ha hecho, mire, hermano, usted le cantara con todo su corazón a Dios. Que cuando la alabanza esté, hermanos, usted, hermanos, se pierde en la adoración a Dios. No en la música, no en lo, hermanos, sino en el agradecimiento, porque en su corazón, hermanos, hay una alegría y un gozo y una expresión, hermanos, que jamás usted va a poder pagar a Dios. Algo que usted va a hacer en el cielo, hermano, es cantar. Y si le aburre la alabanza, hermanos, mejor deshaga sus maletas y guarde su ropita mejor, hermanos. ¿Sabe qué? Había un hermano que me decía, ¿sabes qué? Yo voy a llegar, pero después de la alabanza. ¿Y por qué? Es que la alabanza no me gusta. ¿Y por qué? No sé, mucho ruido. Hay gente que le aburre la alabanza. Usted lo ve en la alabanza, hermano, masticando chicles y digo yo, qué inspirados están. Porque aquí me tocó, hermano, dirigir, mirar a los hermanos, que bien inspirado, hermano. Con un gran sueño. Y uno dice, ¿cómo quisiera que los hermanos sienten lo que uno siente? Pero pues, a garrotazos no se puede tampoco, ¿va? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 19. Mire, me faltó un verso ahí, por favor, me lo lee la siguiente persona. Primera de Corintios 7:23, por favor. 7:23. Primera de Pedro 1, 18, 19, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi hermano dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nuestra manera de vivir, hermanos, era una manera
hermanos, que no nos llevaba. ¿Qué es vana, hermanos? Cuando dice vana, hermanos, que no valía nada. Ya llevamos una vida, hermanos, que no valía la pena. Y Dios nos ha rescatado de esa vida. Y a veces, hermanos, hay gente que suspira por esa vida que llevaba. Estamos como los israelitas, hermanos, cuando salieron de Egipto, iban en el desierto, decían, ay, es que allá comíamos cebolla. Allá comíamos ajo. Hermanos, y ahora en el cristianismo hay gente, hermanos, que dice, ay, es que me acuerdo de la quebradita. Pues que póngase a bailar quebradita, hermano, no hay problema. Usted lo que extraña son los lugares donde iba, no la quebradita. Mira ahora, hermano, que murió Juan Gabriel, la gente llorando su música, hermano. Mire, ni por Cristo lloran la gente como lloran por este Señor, hermano. Qué triste de veras ver a gente que llorando por este Señor. Uno no le, o sea, uno se siente mal cuando alguien se muere, y más cuando se muere sin Cristo, hermanos. Más triste, ¿va? Pero, hermano, la gente llorando desesperadamente como que se les murió un familiar y ni siquiera él los conoció a ellos, hermano. 1 Corintios 7:23. Amén. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Oiga, fue un precio que Cristo pagó. ¿Cuál fue ese precio? La sangre. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres, hermanos. Mire, de aquella gente que pone leyes ahora, hermano, no, es que usted para que sea salvo tiene que ir a un retiro, un reencuentro, un lanzamiento, usted tiene que, hermano, dar ofrendas, usted tiene que hacer esto y el otro, hermano, no, es gratis. La salvación se la dio en la cruz del Calvario. Todo lo que hacemos ahora lo hacemos por fe y agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No por pagarle a Dios. Hay mucha gente que quieren hacer ricas y millonarias, hermanos, y sembrando para ser millonarios. No, hermanos, si usted siembra es porque tiene un corazón, hermanos, genuino, un corazón que siente que tiene que dar, pero no porque quiere hacerse millonario. Y eso, hermanos, gente que se está volviendo esclavas a ellos. Lo sacan de las iglesias, hermanos, hasta sin zapatos, y no estoy exagerando. No estoy exagerando. No sé si aquí algunos llegaron a ver, hermanos, pero hasta sin zapatos salen de esos eventos que hacen. Sin cintos, hermanos, ya casi sin ropa, lo sacan a la gente de ahí. Y después, hermanos, Yarcel y verdiendo el oro y todo, hermanos, de que le quitaron a la gente. Pero como quieren ser ricos. Y la gente está feliz ahí, hermano. Gloria a Dios. Verso 25, verso 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Mire lo que hizo Jesús, hermanos, con nuestros pecados, los pasó por alto en su paciencia los pecados. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pecados pasados. Hermano, ¿cómo le llama Dios a sus pecados? Entonces, algo pasado es que ya quedó atrás. ¿Y qué hacemos ahora con el pecado que seguimos en él, hermanos? Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que nos justifica entonces, hermanos, y no por lo que nosotros hayamos hecho. Él pasó por alto, hermanos, nuestros pecados. Ahora, hay gente que no se ha perdonado lo que ellos han hecho y Cristo ya lo perdonó. Oh, es que yo no olvido aquello, hermano, y ya nos perdonó Dios. Dice la Biblia que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí, hermanos, todas son nuevas. Hermano, ¿qué es lo que es usted? Nueva criatura. ¿Y por qué queremos traer, hermanos, a memoria el pecado pasado? El que nos destruyó, nos hizo pedazos y queremos recordarlo. Véngase aquí a 1 de Timoteo, vamos a leer rápidamente, que son varios versos, así que para ver si nos alcanza. Vamos entonces a 1 de Timoteo 2:6. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Dice que él entonces se dio por rescate. Ya leímos algunos versos de esto también. A Colosenses creo que lo leímos, pero vamos a leer el capítulo 2, verso 11 al 14, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados por él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Pausita, hermana, pausita, ok. Dice que en el cual fuimos nosotros sepultados en el bautismo. Hermano, ¿de cuál bautismo está hablando? ¿Cuando usted se bautizó en el agua o de cuál bautismo está hablando? Fíjese que mucha gente tiene ese problema, que cree que el bautizo en agua, usted sepulta sus pecados. ¿Cuántos creían eso? Ahorita lo vamos a ver más adelante. A ver, hermana, léamelo otra vez porque esto es bien importante. Una vez una hermana me alegaba que me decía, no, dice que el bautizo uno sepulta los pecados. Miren, léamelo del principio, hermana. Amén, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mira, hermano, a todo estos versos, hermanos, hablan de que todo lo ha hecho Cristo en la fe que tenemos en Él. Fuimos, hermanos, que en su bautismo de Él, no en el bautizo suyo. Si usted lee bien, tal vez, hermana, si me lo leyeran en el lenguaje, ¿cómo se llama? Sencillo, tal vez lo pudiéramos entender mejor. El problema, hermano, es que el bautizo está hablando del bautizo de Cristo. Tampoco fue cuando el bautizo donde se bautizó en el Jordán, porque muchos creen, hermanos, que cuando Cristo se bautizó en el Jordán. Tal vez aquí vamos a encontrar una aclaración poco más clara. A ver, hermana. Verso 11. Los judíos se circuncidaban en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Ese ha sido un problema, hermanos, porque mucha gente cree que está hablando aquí de que nosotros, en el bautizo, nosotros quedamos purificados, quedamos limpios. Y aparentemente, si lo lee usted, hermano, de esta manera, como lo leen muchas personas, creen que ahí quedamos limpios de nuestros pecados. Y ¿sabe qué? La Iglesia Católica, por eso la regeneración de los pecados, hermanos, está en el bautizo. Bautizar a un niño es lo máximo que puede hacer y por eso este niño queda limpio. Hermanos, no está hablando en el bautizo de cuando se bautiza en Jesucristo, hermanos, está el bautizo, mire, hay bautizo de fuego, bautizo del Espíritu Santo, bautizo en agua, todas estas cosas que hay, hermanos, el bautizo en la muerte de Jesucristo. Cuando nosotros por fe que creemos, si usted no ha creído en Cristo, hermanos, ¿de qué le sirve bautizarse? Si usted no ha creído en Cristo, ¿para qué se bautiza? Pero si usted ha creído en Cristo, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, hermano, entonces en esa muerte, en ese bautizo, hermano, nosotros somos salvos. Ahora, por fe, nosotros nos bautizamos, hermanos, creyendo que por fe, entonces nosotros hemos dejado una vieja manera de vivir y levantar una nueva criatura. Pero no es un acto, hermano, si no esto entonces fuera acto de ley, y la Biblia dice que es por gracia, que nosotros no hacemos nada al respecto,
Pero si yo me bautizo para ser salvo, entonces es por obras, porque estoy obrando. Hago una obra para bautizarme. Hermano, tengo que hacer algo para bautizarme. Entonces no es por obra, es por gracia, es por fe. Dice que quitó el acta de decreto que había. ¿Qué era el acta de decreto? Quiere decir, la condenación que estaba sobre nosotros, hermanos, la clavó en la cruz. Nos declaró, hermanos, inocentes. El culpable soy yo. Ellos son inocentes. Ellos quedan libres. Hermano, Él tomó nuestra culpa. Amén. Gloria a Dios. Véngase aquí rápido entonces a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido todos rescatados, hermanos, por la sangre, y esto lo vimos hace ratito. Propiciación, hermanos, siempre ha sido referencia a la obra de Dios. Hermanos, Dios es el que ha pasado por alto nuestros pecados. Dios es el que nos ha libertado a nosotros. Dios es el que planeó, hermanos, cómo que fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque no quería que nosotros nos perdiéramos. Hebreos 10, 10 al 14, por favor. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pausa. ¿Cómo lo hizo a usted? Perfecto. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Lo ve como aquella mamá, como mira a sus hijos. Perfecto. Hermano, su niño no tiene imperfecciones. ¿Se ha fijado que usted es bueno para verle las imperfecciones a otro hijo? Pero a los hijos propios uno no le puede ver imperfecciones. Nuestros hijos son los mejores hijos que pueden ver. Y son los más bonitos. Dios nos hizo perfecto en ese sacrificio que Él hizo, hermanos. O sea, usted, algo perfecto, no le puede agregar nada. ¿Qué le puede agregar a esa salvación que Dios le ha dado a usted? Normalmente vivir agradecido. Hay gente, hermano, que se levanta de repente dudando, ¿seré salvo? ¿Será salvo? No sé si soy salvo. Como que me levanté medio distraído, hermano, y yo ahora como que ya no me siento salvo. ¿Será que Dios cambió de idea? Dios no es como aquellos que regala algo y después lo pide. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han regalado algo? Mire, hermano, si ya no le queda esa chamarra, me la regala. Para mi perrito, para que se acueste ahí cuando, imagínense. Si algo lo regaló, es regalado. Dios ya no lo pide de regreso. Para manifestar su justicia a Dios por medio del sacrificio en Cristo. Justicia, hermano, ¿qué quiere decir? De la justicia de Dios lo ponemos, hermanos, no podemos entenderlo porque realmente, hermanos, no podemos entender a veces la expresión de Dios. No se puede entender a la capacidad, hermanos, que Dios nos lo revela. Dios lo ha hecho justicia, hermanos, y ¿sabe qué? En la Biblia se escribe más de 4,000 veces la palabra justicia. O sea, es algo que se repite muchas veces, hermano, la palabra justicia. Dios es justo y quiere hacernos justos a nosotros. Él nos ve perfecto. El problema, hermanos, es que usted no. Está como aquella hermana flaquita, hermanos, pero se ve gorda. Y quiere meterse el dedo en la boca para vomitar, pero se ve gorda. Y uno le dice, pero si estás flaca. No, mire, estoy bien gorda.
hermano, Dios lo ve bonito, pero usted se ve feo. Usted dice, no, es que yo no merezco. Es cierto, usted no lo merece. Pero Dios se lo dio. Si le regalaran un carro, bien que lo agarra. ¿Y por qué no agarra la salvación? Si le dieran la green card, hermano, brincara. Pero si le están dando la salvación, ¿por qué no la quiere? Si es suya. Le pasa a muchos cristianos, hermanos, como aquel que se vino desde Europa, hermanos, en un crucero. Y se vino, hermanos, a puras penas alcanzó para el pasaje. Y dijo, no le hace, pura agua voy a tomar. Y no salía, hermanos, porque dijo, hermanos, esos cruceros duran como unos 20 días porque pasan en diferentes lados. Ya que llegó, hermanos, a Estados Unidos, lo estaban esperando la familia. ¿Y cómo le fue en el crucero? Ay, llévenme a comer porque traigo una hambre. ¿Cómo? ¿No comió en el crucero? No, le dice, si puras penas pagué el pasaje. Pero si en el pasaje venía incluida la comida. Nunca comió nada ese hombre, hermano. Ahí viene incluida la bebida, ahí viene incluido todo. Hermano, mucho cristiano está flaco e inútil, hermano, porque todo está pagado, pero no aprovecha de lo que Dios le ha dado. Le pasa como el del crucero, ¿eh? Ay, dame, Señor, si es suyo. Dame autoridad, Dios, si ya tiene. Lo que pasa es que como somos desobedientes no tenemos autoridad a veces. Dame poder, ya lo dio. Para nosotros, hermanos, justicia es que todo, hermanos, debería ser partes iguales. Por ejemplo, yo aquí a las hermanos, justicia debería ser que si yo parto un pastel, tiene que ser idéntico, partes iguales, porque si no, no hay justicia. Pero justicia de Dios, hermanos, puede ser que la hermana le vaya mejor que la hermana. ¿Hace injusto a Dios eso? No. Que hay hermanos más pobres a veces en la iglesia. ¿Hace injusto a Dios eso? No. Dice que Dios, Él es Dios y Él puede ser vasos de honra y deshonra, vasos de barro, vasos de plata, puede hacer de lo que Él quiera. Él es Dios. ¿Y es justo Dios? Solo démosle gracias por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Romanos 3:23, lo acabamos de leer, hermanos, de que vamos a brincar. Véngase a Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la dádiva de Dios? El regalo de Dios, hermanos, es la vida eterna. Dios te regala la vida eterna. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y los 20, 14 y 15, sorry. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Da el 15, ¿va? Sí. Hermano, ¿hace injusto Dios eso? ¿Será malo Dios? No. Él es justo. Hermanos, ahí va a ir gente que aparentemente era buena, pero van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el justo regalo de Dios, que fue la salvación. Vivieron una vida muy buena, tal vez, delante de la sociedad. Fueron ejemplos, hermanos, en la sociedad. Gente que tenía buena reputación, hermanos, en medio de nosotros. Gente respetable, gente, hermanos, que uno los tomaba como meter las manos al fuego por ellos. Pero no eran salvos. ¿Es malo Dios porque los va a mandar? No, por supuesto que no. Pero hay gente que dice, no, si yo no creo que a fulano. Por eso, mire, hermano, estaba leyendo un artículo de un pastor que murió en Colombia. Dice que fue a una consulta, hermanos, y de repente, pum, sintió que se le paró el corazón.
hermano, no sabe cuánto tiempo estaba pasando, hermanos. Pasaría, él no sabe la historia, pero dice que de repente él miró cuando lo estaban enterrando, hermanos, con todos los honores. Nadie como nuestro pastor y bla, 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 hermanos, y que Dios le muestra y le dice, mira cómo te tienen a ti, como un gran ejemplo. Pero que le dijo, pero al cielo no puedes entrar. Tú no mereces el cielo. Le digo, tú no me has entregado tu vida a mí. Y dice que la gente, hermanos, él en la, yo digo película, hermanos, pero en el panorama que él miraba, la gente, hermanos, dando toda clase de honores al pastor. Y todo fue una revelación muy rápido y que regresa, hermanos, y dice, no, la verdad es que yo tengo que arreglar mi vida con el Señor. O sea, pero aparentemente este era un hombre ejemplar para la comunidad, para la iglesia. ¿Por qué vendían entonces desnudos a los esclavos? Para que vieran exactamente cómo eran. Delante de Dios, hermanos, usted y yo estamos desnudos y realmente, hermanos, Él nos ve y tal como somos. Nuestro corazón está desnudo delante de Dios y Él conoce nuestro corazón. Amén. Vamos a ir rápido, hermanos, aquí, 2 Corintios 5:21 y me preparan ahí Génesis. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, otra vez se lo vuelvo a decir, Dios se hizo, no cometió pecado, pero se hizo pecado para tomar, hermanos, el juicio de nosotros. Aleluya. Génesis 3:21. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El plan siempre ha sido la salvación del hombre. Adán y Eva pecan y Dios les da la solución. Hermano, ¿cuántas veces usted ha pecado y Dios le da la solución? ¿Qué Dios puede hacer eso, hermano? El Dios que usted tiene es un Dios, hermano, que sabe cuántas veces ha pecado, que sabe que usted, hermanos, le rehuye a Dios, pero que Dios le tiene la solución, hermanos, y la solución es Cristo Jesús para que nosotros seamos perdonados. ¿Qué hacemos a veces cuando pecamos? Retirarnos. Vengamos rápido aquí a Hechos 17:30, el 31. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dado fe a todos los, con haberle levantado de los muertos. No, hermanos, Él tiene un día donde va a hacer justicia. Tal vez usted ve, hermanos, a veces dice usted, ¿por qué Dios no me hace justicia? Hay un tiempo para la justicia, no es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.